En 2017 yo tenía una pareja. Por algunas circunstancias nos alejamos y desaparece un buen tiempo, ¿no? Entonces cuando me llaman para decirme que está internado, que tengo que asistir porque ha solicitado verme. Lo voy a ver todo y me siento, le digo, estás muy mal, ¿qué tienes? Y me dice, quiero decirte que es muy probable que yo te haya transmitido el VIH. Eso me lo hice un lunes, un jueves se me muere. ¿Qué es el VIH? VIH inyecta su material genético en una célula del linfocito CD4 y nacen 6 y 6. Y ese número se le llama carga viral. La transmisión vertical. Sí. Que es algo muy complicado, ¿no? De la sí, madre al... de la madre al hijo, ¿no? Al hijo. Que han empezado a subir esos casos. Sí. Porque las personas heterosexuales decían que no les daba a ellos. ¿Qué pasa, Jaciel, cuando no tomamos antirretrovirales? El proceso natural de no tomar un antirretroviral es que sí va a procesar la enfermedad. No hay inmunidad al VIH. Lastimosamente no la hay. La parte natural es que vas a llegar a la fase crónica, que es el SIDA. El episodio de hoy es sobre Jaciel. Él es una persona que vive con VIH. En este episodio hablaremos del virus de la inmunodeficiencia humana, sus diferentes etapas, en dónde se pueden atender, realmente se cura, existen medicamentos para tratarlo, cómo es vivir con esta enfermedad y si realmente es mortal. Aparte, Jaciel nos comparte que él es autor de 2 libros y también nos cuenta lo difícil que fue enterarse de su diagnóstico. No te puedes perder este episodio para aprender sobre esta enfermedad. Bienvenidos a otro episodio más de Medicina Viral. Yo soy Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic en redes sociales. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Jaciel Lustres. Él es escritor y creador de contenido. Y pues bueno, venimos a escuchar su historia. ¿Cómo estás, Jaciel? Pues muy bien, Vic. Gracias por invitarme. Estamos muy emocionados de tenerte acá. La verdad es que yo también cuando nos contactamos y vimos la posibilidad de hacer contenido, dije sí, claro que sí. Siempre he buscado como estar en un canal médico y me dio mucho gusto y confianza poder hacer esto. No, y gracias por la oportunidad de venir acá y contarnos de esto. Oye, ¿no se te hace raro que un doctor tenga un podcast y que digas, güey, eso qué raro, ¿no? O sea, como que... En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de los entrevistados. Fíjate que yo tengo una hermana, es doctora, ¿no? Ella me lleva 10 años y siempre he visto en ella esta oportunidad de querer ayudar a los demás, ¿no? Y justamente en algún momento hice una campaña, un pequeño TikTok para difundir que las personas teníamos que utilizar cubrebocas en la pandemia, justo para el IMSS. Y fue algo que me llamó mucho la atención porque mi hermana me lo pidió. Entonces en ese momento dije, creo que más médicos deberían tener más podcasts, porque es la manera en la que se pueden acercar más a su paciente. Órale, qué cool. Eso está muy interesante. Saludos a tu hermana, Jaciel. Gracias, Ay. Qué padre. Oye, mira, yo te quería empezar este podcast con una historia en la que hace un par de años, cuando yo empezaba en redes sociales, había un secretario de salud y un equipo que me contactaron de parte de Sensida y Telsida en ese momento. Y me dijeron, oye, queremos que hagas una campaña sobre el uso de antirretrovirales. Y yo dije, ok. Y me dieron los lineamientos. No sé si alguna vez te han pasado como tienes que pasar, tienes que ser así y así, ya sabes, y tienes que seguirlos, ¿no? Súper mediáticos y de que no puedes salirte de esto, ¿no? Sí. Y me dijeron que, ¿cómo haremos para que las personas que viven con VIH se acerquen y tomen el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y conozcan que existe esta opción, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces me dijeron como que vamos a entrevistar o vamos a hacer algo así súper... Yo dije, híjole. Entonces hice un video totalmente diferente a lo que me pidieron, en el que explicaba con un artículo científico que, por ejemplo, en Inglaterra tienen una esperanza de vida muchísimo mayor que, por ejemplo, en Estados Unidos o en África, dependiendo del país y los continentes, ¿no? Y mucha gente no sabe que eso ya no se puede, ya no es válido decir esperanza de vida, porque literalmente desde que tomas antirretrovirales y detectan que eres VIH positivo, pues básicamente puedes tener una vida completamente normal. Sí, claro. Entonces hice un video haciendo esto como en un Draw My Life, en el que hacía dibujitos y todo de la historia del VIH y todo esto. Y ellos como que estaban dudosos,
Pero al final la gente, ese video tuvo como 2 millones de visitas. Entiendo. Entonces entendí que la salud pública no sabe comunicar muy bien. Correcto. Y voy a esto. Cuando vi tu contenido en Instagram, dije, esta es la forma de comunicarlo adecuadamente y que la gente entienda de una manera pues amigable, cercana, lo que es todo sobre este tema que parecería muy complejo. Sí. Cuéntame, Jaciel, ¿cuándo empezaste a hacer contenido en redes sociales acerca de esto? Yo empecé a hacerlo hace 2 años, estábamos en el auge de la pandemia y justamente, bueno, estamos a los principios de la pandemia y justamente cuando entramos a este sistema de estar prácticamente pues sin contacto durante tanto tiempo, TikTok tuvo su auge y un día se me ocurre a mí, ¿no? Decir, bueno, y si dijera que yo soy VIH positivo, la gente cómo respondería, ¿no? Y se me ocurrió hacerlo y llegué a TikTok diciendo, hola, yo soy Jaciel, tengo 30 años y soy una persona que vive con VIH, ¿no? Y de repente me fui a dormir pensando que eso pues no iba a tener una repercusión y bien o mal, pues llegó a mucha gente. Entonces, hace 2 años empecé, ¿no? Y uno diría, en 2024, ponle tú que de hace 2 años, ¿no? En 2022 ya no hay hate, ya están educadas las personas en este tema. No, o sea, fue un temazo, ¿no? O sea, me dieron en todo, en la salud emocional, ¿no? Sí. Porque estar en redes tiene tanto una responsabilidad como una consecuencia directa y más cuando se hace contenido que es en pro de poder visibilizar algo que no produce la muerte. Eso es muy interesante lo que dices, ¿no? Hay mucha renuencia a aceptar las cosas que uno no entiende. Siempre. Y en redes sociales creo que tú te aventaste un clavado a Sí. justamente uno de los terrenos más desconocidos de la población. Sí, a herir sensibilidades. Sí. Sí, la realidad es que fue muy, muy impactante, ¿no? Y lo digo con honestidad, que se diga que es una enfermedad de promiscuos. O sea, una persona volteas a verla y una gran mayoría, un 100%, digamos un 80%, te dicen, oye, tengo VIH y lo primero, fue promiscuo. Fue promiscuo. No. Y heredamos estas cargas emocionales generacionales que lo único que están haciendo es darle en la torre a las nuevas generaciones porque ni es una condición de muerte, pero la discriminación sí va avanzando. Sí, y todo esto es desde la ignorancia, el desconocimiento. Sé que la gente muchas veces no tiene la intención de dar juicios, pero todos damos juicios de todo. Sí, justo. Y entonces caemos en muchas falacias, ¿no? En el hecho de decir la promiscuidad va de la mano con el VIH también es erróneo. Sí, así como que también va de la mano de la comunidad gay, ¿no? Exacto. O sea, eso es uno de los mitos, de los tabús que podemos ver, ¿no? Hay mucha desinformación, ¿no? Sí. O sea, hay personas que también hoy en día no se acercan a los médicos porque se tiene la idea de que un tratamiento antirretroviral es una formulación química que te va a matar al final de cuentas, ¿no? Y de verdad que creo que el otro día había un contenido tuyo que digo, hay unos contenidos como que son mucho más virales, que es, por ejemplo, haces como un trend que sí pega para los influencers, ¿no? Y lo transformas a la temática del VIH. Sí. Entonces mucha gente empieza a decir, mira, y se identifican o de respondiendo preguntas, ¿no? Sí, claro. Las preguntas son como algo que tú he visto que también como que dices, no, a ver, papito. Sí. Es así y así, ¿no? Sí, y es algo muy, muy interesante porque yo cuando se dio todo este boom desarrollé una dinámica con las personas porque son muchas preguntas las que me llegan todos los días, no puedo contestar a todas. Entonces dije, ¿cómo llego a más gente? Bueno, un día de preguntas, ¿no? Y así me pregunten 10,000 veces lo mismo, así 10,000 veces voy a contestar, porque sé que la gente se harta también, ¿no? Es que solo hablas de VIH, ¿no? Cuando en las cuentas les pongo, ¿no? Es una cuenta de prevención, de cuidado, ¿no? En términos para promover que no se transmitan de VIH. Y la gente aún así va, ¿no? Es que solo haces contenido de esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que, y lo digo con todo respeto, ¿no? Los contenidos que existen hoy en día en las redes sociales prefieren hacer a alguien millonario, ¿no? Por una situación que dices, bueno, ¿y esto qué aporta a mi vida? Y a las personas que tratamos de difundir un tema, ¿no? Siendo a lo mejor un lucro, claro, pues nos voltean a ver diciendo, no, me han dicho, es que estás lucrando del VIH, ¿no? Yo no veo mi mansión. Pues, o sea, ¿dónde está mi mansión y todo lo que he lucrado, no? Claro. Tengo la satisfacción de avanzar en mi vida y tengo otras dos recompensas que al rato les contaré más, ¿no? Pero esto es por querer hacerlo, porque fue difícil para mí. Y hablando de lo difícil, leí un poco de tu historia. Tú nos cuentas que en 2017
te infectaste Sí. de VIH. Cuéntame, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo comenzó? Híjole, en 2017 yo tenía una pareja, ¿no? Teníamos una relación estable en esos momentos. Por algunas circunstancias nos alejamos, no decidimos alejarnos y desaparece un buen tiempo, ¿no? Entonces, cuando me llaman para decirme que está internado, que tengo que asistir porque ha solicitado verme, ¿no? Esto fue un lunes, ¿no? De junio, un lunes de junio. Lo voy a ver todo y me siento, le digo, estás muy mal, ¿qué tienes? ¿No? Y me dice, quiero decirte que es muy probable que yo te haya transmitido de VIH. Eso me lo hice un lunes, un jueves se me muere. O sea, Ajá. la misma semana. La misma semana. Yo me quedé así, o sea, afrontando la muerte de la que era, pues, él fue el que fue mi pareja, y aparte el diagnóstico, y aparte no puedes contarle a nadie de que se murió él, con la familia, ¿no? Entonces, en 2017 sucedió eso. Fueron muchas cosas. O sea, yo me acuerdo que el primer día que pisé la Clínica Condesa fue un septiembre de 2017 y yo pesaba 45 kilos. Sí. Tenía ya ya estaba presentando daños en riñón y yo me acuerdo que yo llegué mal, ¿no? Sí. Y la comunidad, que se dice comunidad gay, no, perdón, no lo somos, ¿no? O sea, entré todo y luego, ¿no? Sabiendo que todos estamos en una clínica para buscar un resultado, si éramos positivos o negativos, ¿no? Viéndote y despedazándote, ¿no? Así de ya está sidoso, ya se va a morir, ¿no? Entonces, han sido años difíciles que todavía la gente diría es que el VIH no existe, ¿no? Su error es creer que ya no existe. Su error es creer que ya no hay, porque no hablan, tenemos transmisiones. Probablemente el año pasado subió 43%. Y dices, Ese es un punto muy, muy real. Sí. Eso que dices y que no se está diciendo. Y es crudo. Díganme a mí que, o sea, que la gente no se muere de SIDA. Acabó de hace 2 semanas, perdí a un amigo también de nuevo. Y me llegan todos los días mensajes de personas en las redes sociales que me dicen, a mí me hubiera gustado que mi hijo, que mi hija, que mi esposo hubiera visto tus videos porque hoy lo tendré aquí. Porque la gente que no está educada de VIH, ¿sabes qué prefieren hacer? Se quedan callados y no toman medicamento. Y fallecen de SIDA porque nunca se informaron. Porque le tienen miedo a los antirretrovirales, ¿no? Sí. Entonces, qué fuerte estar en redes y que te lleguen mensajes en todo este tiempo diciéndote, es que a mi hermano le gustaban tus videos. Es que esto ya no están. Ahorita en 2024 muere la gente de SIDA, pero no muere la gente de SIDA por el virus. Muere por su desinformación. Es una enfermedad infecciosa y social. Correcto. ¿no? Social. Y sobre todo muy moral, desde los sociales, moral. Siempre va a haber un juicio hacia lo que uno es, ¿no? Jaciel, entonces te dan esta noticia y vas a la Clínica Condesa. Para los que no lo sepan, la Clínica Condesa, pues ven todos estos temas acerca del VIH, prevención, tratamiento, ¿no? Diagnóstico, ¿no? Todo esto. Y tú mismo me dices que parte de esta comunidad incluso pues te empieza a ver como apartar, ¿no? Sí. O sea, hacer esa línea. Sí. ¿no? ¿Tú cómo te sentiste esa semana, ese mes? ¿Fue difícil para ti? Claro, porque yo cuando vi lo que era la comunidad, ¿no? Como cualquier comunidad, tenemos diferentes pensamientos, pero no estamos uno encima del otro, ¿no? Entonces, esto es un mito, ¿no? Sí, o sea, y perdón que lo diga, pero es que hay gays, ¿no? Que utilizan PrEP, ¿no? Sí. El PrEP es una profilaxis preexposición y notan esta línea bien difícil, ¿no? De entender, yo soy un gay en PrEP y me cuido. Yo no soy una persona sidosa, pero tienen relaciones sexuales sin condón porque están sustituyendo el condón por el PrEP. Y nos juzgan a nosotros porque es más bonito escuchar a un gay decir, soy un gay que estoy en PrEP, a decir, soy un gay VIH positivo. Eso está muy cañón, porque como bien dices, no porque tomes PrEP te proviene de miles de cosas. Sí, más, claro. ¿no? Es que y eso es lo que no entiendes, no se entiende, ¿no? A lo mejor la audiencia está como que ahorita dicen, no manches, ¿qué pasó? Está cañón. Pero es cierto, o sea, es una cosa que se vive en 2024 y que dentro de a lo mejor este afán de decir, mira, sí me cuido, hay ignorancia también, ¿no? Sí. Es decir, estoy tomando profilaxis preexposición, que básicamente es un tratamiento que es un tipo de antirretroviral que te tomas para, o sea, en caso de que te llegaras a infectar
o estés en riesgo de En riesgo de infectarte, infección. no existe esta infección, Exactamente. ¿no? Si estés en contacto. Sí. Y Eso podría decirse en grandes rasgos. Sí, ¿no? podría decirse en grandes rasgos. Lo tomas para prevenir, ¿no? Pero no te previene de todo lo demás, papacito. Exacto, eso es muy importante. Es una cosa bastante importante. Oye, Jaciel, para la gente que no sabe, que está un poco desinformada, ¿cómo les podrás explicar qué es el VIH? Bueno, esto es de mis cosas favoritas, ¿no? Porque a pesar de que llevo un par de años ya en esto, siempre repito este video cada determinado tiempo, ¿no? Y es lo que yo les digo, a ver, ¿te acaban de diagnosticar? Sí, tranquilo. A ver, te voy a explicar qué pasa, ¿no? Tenemos unos pequeños soldaditos que se llaman linfocitos CD4, que forman parte de nuestro sistema inmunitario, que todos lo tenemos y nos ayuda a defendernos de virus y bacterias, ¿no? Pero entró un soldadito negro, ¿no? O sea, entró una célula que es el VIH, ¿no? Este VIH va a utilizar a estos linfocitos CD4, inyectándoles un material genético y los va a transformar en más máquinas de VIH. Y esto nos afecta, porque los linfocitos CD4 nos ayudan a estar bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? El VIH inyecta su material genético en una célula de linfocitos CD4 y nacen 6 y 6. Y ese número se le llama carga viral. La carga viral va a ser manejable si tú tomas un tratamiento antirretroviral. Y entonces, si siempre estás con tus niveles de VIH o tu carga viral está por debajo de 80 copias, eres indetectable. No te vas a curar, pero eres indetectable, ¿no? Y significa que no vas a poder desarrollar SIDA si tomas tus antirretrovirales. Fácil y sencillo. Me gustó ese va a quedar para fragmento de TikTok, ¿no? Esa explicación, porque es muy difícil, ¿no? Sí. A ver, nosotros nos encontramos con un virus y toda esta patología, y yo que estoy en el mundo médico, que los infectólogos se debrayan. Sí. Pero sí, básicamente es eso. Sí. Y una vez que, bueno, me gustó mucho esta analogía de los soldados y las células CD4 y los malos que entran y luego se multiplican. Claro. ¿Qué pasa, Jaciel, cuando no tomamos antirretrovirales? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia natural de no tomar antirretrovirales? Bien, entonces, a ver, la parte final o el proceso natural de no tomar un antirretroviral es que sí va a procesar la enfermedad. O sea, no hay inmunidad al VIH. Lastimosamente no la hay. Y ok, ¿qué va a pasar si no tomas antirretroviral? Ok, vas a pasar, no sé, quizá 8 o 9 meses, 10 meses, en los cuales vas a empezar a volverte loco porque vas a estar diciéndote, es que no quiero, es que no voy a tomar antirretroviral por miedo, bla, bla. Entonces, la parte natural es que vas a llegar a la fase crónica, que es el SIDA. Entonces, a ver, o sea, no quieres estar con el SIDA, porque el SIDA es a lo que no queremos llegar. O sea, yo estuve ahí, ¿no? Soy una persona que vive con VIH, soy VIH positivo, que llegué a fase SIDA, que hoy en día tomo tratamiento antirretroviral y estoy indetectable. Pero si estás en fase SIDA, lo que te quiero decir es que hasta cualquier bacteria que tengas por no tener una higiene te va a llevar al hospital, te va a llevar a morirte. Oye, me llama mucho la atención. Entonces, tú estuviste en la fase SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La gente se saca de onda, dice, ¿es lo mismo? Sí, ¿Es diferente? sí. ¿Por qué se llama diferente? Sí. Porque ahora es diferente. O sea, siempre como así que hay como esta distinción de qué es eso. ¿Por qué VIH y luego SIDA? Sí. A ver, el virus, pues el virus es lo que ingresa, es el organismo externo que ingresó, ¿no? Y que este virus lo que está haciendo es replicarse, ¿no? O sea, va a destruir el sistema inmunitario. Cuando ya destruye el sistema inmunitario, estos linfocitos C, estos soldaditos que mencioné, tienen un nivel en personas sanas. Bueno, nosotros como personas que vivimos con VIH somos personas sanas, pero vivimos con un padecimiento crónico controlable, ¿no? Entonces, estos linfocitos C4, cuando los destruya, es muy difícil porque no es como que se produzcan 4 millones al día, ¿no? Claro. Tardan mucho. Entonces, o sea, yo estuve en fase SIDA, pero estuve en fase SIDA porque a mí, pues, con el impacto, imagínate, te transmitió, se murió, te quedas con eso y de repente, pues, llega fase SIDA, ¿no? Y me dice el médico, estás vivo de milagro, brother, ¿no? Traes una carga altísima de virus. Te dijeron, tu carga es tanto. Sí, me dijeron 559,852 copias de VIH. ¿Te acuerdas el número exacto? Te quedó el día ahí. Y el número de CD4 también, así te dijeron. Sí, tenía menos de 80 CD4. Menos de 80 CD4. Y una persona que vive con VIH tiene que estar por arriba de 300 CD4. Arriba de 300 todo está bien, ¿no? Oye, Jaciel, ¿y tenías alguna enfermedad clínica? ¿Algo que se pudiera notar? ¿Tenías No, bueno, no tuve una enfermedad clínica, pero a ver, o sea, ya no tenía... A mí el VIH me pegó intestinalmente brutal, entonces pues me adelgacé, ya no podía verme bien, ¿no?
Entonces, pues por eso regreso al punto ahorita de la prevención, ¿no? Háganse una prueba. Yo sé que tienen miedo, pero ahí les va la respuesta. Yo no quería irme a hacer la prueba porque, no, o sea, yo estaba buscando todos los estudios, me hice todos, a excepción de la prueba para confirmación, ¿no? O sea, gasté un dineral, a pesar de que yo ya sabía, pero yo me quería engañar. O sea, quiero ¿no? todos. Quiero todos, no, pero hago ese ese no. Y así somos las personas que nos queremos hacer pruebas. Yo vengo de ahí, ¿no? O sea, no, o sea, es bájale al tren. Pero es que yo creo que la gente no entiende muy bien. A ver, hacerte una prueba y no tomar tratamiento, ok, también piensa en todas las demás personas que están a tu alrededor, porque ahí sí estás poniendo un riesgo de contagio a los demás, quizá. Sí, ¿no? Eso es muy cierto. O sea, ponte tantito ahí el tema de integridad y a ver, ¿no? O sea, estás en todo tu derecho de no querer tomar y no querer hacerte una prueba, pero también tienes que pensar en la integridad de los demás, ¿no? Entonces, o sea, luego, ¿por qué llegan a fase SIDA y llegan corriendo y ahora sí, bien desesperados? Quiero el tratamiento antirretroviral. Cuando tuviste 5 meses para hacerlo antes, ¿no? Entonces, en tu caso, trataste de prolongar Pues, claro. ese diagnóstico y vaya, te hiciste la prueba. Y ya salió. Salió. O sea, Y ahí comenzaste el tratamiento. no, ¿Te esperaste más? No, lo que sucede es que no había. Y me tocó el terremoto del 2017. Colapsó. O sea, a ver, una cosa que también es importante mencionar es que asignar un tratamiento antirretroviral, al menos en México, es gratuito. No se los pueden negar, ¿no? Sí. Pero tienen que tener un control. O sea, no es como de te lo voy a regalar, ¿no? Entonces la gente luego corre. O sea, ya cuando cuando estaba en fase SIDA, me urgía el medicamento, dénmelo, ¿no? Y pues sí, pero por mi responsabilidad en ese momento, ahí sí tengo que ser más responsable. Entonces, el tratamiento antirretroviral me tardó por el terremoto, porque el día que me lo iban a asignar, el terremoto cayó y me tardé unos días más. Y pum, ¿no? Puta, qué mala suerte, ¿no? Y todavía me acuerdo que cuando me lo dio el infectólogo, me dijo, a ver si funciona, porque ya estás muy mal. A ver. Y afortunadamente. Y afortunadamente estoy aquí. Eso fue bueno, digo. Sí. Qué bueno que, digo, fue un poco retardado, pero lo empezaste a tomar. Sí. Y cuéntame, entonces llevaste todo este tratamiento. Sí. Y pues me imagino que todo este proceso te hizo aprender ciertas lecciones, ¿no? En la vida. Sí, muchas. Yo creo que es una tras otra, ¿sabes? O sea, de repente la vida, pum, o sea, se configura para estar cambiando todo, ¿no? A veces no estamos preparados para el cambio. ¿Cambió tu vida? Claro. Completamente. Sí, no, o sea, yo creo que las personas dicen es que te vemos y me encanta el mensaje, te vemos y queremos estar como tú, ¿no? Sí. Cambien porque tienen la gente que no ha podido superar la herida emocional del VIH es porque se ven a sí mismos enfermos. Si tú te ves al espejo y le permites a tu interior estar en desequilibrio, pues claro, te vas a ver enfermo. No es el virus el que te va a acabar tu tristeza, todo. Claro que me dolió ser VIH positivo. ¿A quién no? Yo no creo que te despiertes un día y digas mañana quiero ser VIH positivo a propósito, ¿no? Sí. Pero sucedió y mi parte de responsabilidad la tomo hoy, ¿no? Y con eso trabajo, no trabajo con los demás, ¿no? Entonces, claro que la vida cambia, pero va a cambiar en el grado en el que tú decidas, ¿no? Sí. Creo que tienes mucha razón. Aparte de, digo, sí es el virus, es la enfermedad, es vivir con el VIH. Sí. Pero vienen otras cosas, como tú dices, ¿no? Toda esta parte mental, esta parte emocional que... Sí, claro. No es como que se hable tanto. No se habla tanto. Pero creo que tú como que tratas de compartir eso, ¿no? Sí. Relatar eso que es... Yo creo que dentro de todo y dentro que obviamente el tratamiento farmacológico y todo, saber llevar esto con las personas adecuadas, ¿no? Sí. ¿Tú tuviste un círculo de apoyo? ¿No tuviste un círculo de apoyo? ¿Cómo fue esta parte? Bueno, mi familia siempre fue el soporte, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una frase icónica que me dijo mi madre saliendo de la clínica Condesa, porque yo estaba todo deshecho, ¿no? Y mi madre me tomó la mano, me volteó a ver, me abrazó y me dijo, te prometo que tú y yo estamos juntos hasta el final, ¿no? Sí. Se volvieron mi círculo de apoyo, claro. Mi familia, porque en ese momento la pandemia, en ese momento era como si estuviera yo en una mini pandemia, en un cuarto donde me tuvieron que confinar porque mi sistema inmune ya estaba deshecho. Sí. ¿No?
Entonces, mi primer círculo de apoyo siempre fue la familia. Y qué padre que ellos estuvieron ahí para ti. Sí, ¿no? Porque uno podría esperar que te puedan rechazar. La realidad es que no. O sea, yo creo que uno en estos temas tiene que hablar muy, muy seriamente con la familia, ¿no? Porque tú has sabido de casos, me imagino, de Sí. otras personas a lo mejor que conoces o que conociste, por ejemplo, en Clínica Condesa, Ujú. que no es el caso afortunado No. tuyo. Ujú. Fue diferente, ¿no? Sí, conozco muchos casos, ¿no? Que han sido rechazados al momento de compartir este diagnóstico con las familias, ¿no? Sí, es difícil para las familias y hay que darles tiempo porque vienen todavía de generaciones que no están conscientes. Yo creo que ya nuestra generación por lo menos tiene la responsabilidad de seguir empujando, ¿no? Pero tómenlo con paciencia y no se desesperen, ¿no? Sí. Lleva un proceso y siempre háblenlo desde lo clínico. Ahí sí. 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 Es muy importante ese acompañamiento emocional. Sí. Creo que ese acompañamiento emocional exista es que la gente que sepa al menos, ¿no? De lo que estamos hablando. Hace apenas 10 años, tú lo sabrás, la gente no veía vivir con VIH como lo ve hoy. No, o sea, claro. y fue hace poco, ¿no? La gente Sí. todavía era un estigma gigante, Sí, ¿no? muchísimo. Pero de ignorancia. Sí, y continúa siendo de ignorancia, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado algo? ¿Vamos para bien? ¿O todavía hay cosas que no nos permiten visibilizar adecuadamente esto? Creo que vamos bien, ¿no? O sea, el querer poder seguir comunicando, pero desde una perspectiva positiva, ¿no? No desde el amarillismo o situaciones, ¿no? Son situaciones que tienen que acompañar a las generaciones para que nos volteen a ver, o sea, las generaciones que vienen nos volteen a ver y digan, ahí están las pautas para no repetirlo, ¿no? Algún día lo logramos erradicar, pero por ahora tenemos que prevenir porque apenas conocí a un chavito de 13 años, así, pum, recién transmitido y dices, no manches. Híjole, qué difícil. Sí. Estaba viendo eso y también de la transmisión vertical, Sí. que es algo muy complicado, ¿no? De la Sí, madre de la madre al hijo, ¿no? al hijo. Y que han empezado a subir esos casos Sí. porque las personas heterosexuales decían que no les daba a ellos. Ese es un punto súper importante el que acabas de decir. Mm. El estigma, ¿no? Dicen, Sí. solo a la comunidad Sí, gay sí, son propensos a esta infección. sí. Pero si supieran las estadísticas, el Uy. porcentaje de personas heterosexuales Sí. que retrasan incluso más el tratamiento, que Sí. retrasan el diagnóstico. Claro, por muchísimo más tabú, imagínate, ¿no? Todavía más. Eso es muy cierto. Sí. Eso es un tema que no se habla tanto. No se habla tanto, pero pues, ¿cómo les haces entender eso, no? O sea, Sí. entiendo que hay muchos coactores hoy en día en esta época, ¿no? Y más a los hombres, porque lastimosamente en el tema de los heterosexuales, no, o sea, globalizado en estadísticamente, pues más son los hombres y las mujeres terminan siendo transmitidas porque están con una pareja estable. Entonces, y el virus llega a las mujeres y vienen los partos verticales. Sí. Y es una cadenita de todo. Y se Empezaste tú porque a lo mejor te fuiste con otra chica que no era tu novia, ¿no? Pero no le voy a decir cómo crees. O sea, pero tú no sabes con quién estuvo. Yo siempre digo que con las personas con las que estamos hoy también tuvimos sexo con todas las personas anteriores. Imagínate la cadena enorme. O sea, ve nada más esta parte. Sí, hasta hay una tablita, ¿no? Que Sí, te así, ponen así de que impactante. si y dices, tienes dos "Ay, parejas, probablemente por estés 4, con por tal". 4 por 16, Sí, y dices, "Ay, Dios". que ya dices que es una cantidad. No. Órale, ¿en qué momento me acosté con 35,000 Sí, personas? ¿qué pasó ahí? Justo, ¿no? Y es así, ¿no? Y es que sí es real. O sea, suena muy exagerado, pero es un cálculo que hacen Sí, claro. de la experiencia de que si hacen estudios y dicen, mira, es probable que sea así. Es probable que sí. Y la gente no se da cuenta, ¿no? No, y un heterosexual, dile que sea VIH positivo. No, Híjole. no, ¿cómo crees? Oye, Jaciel, ¿qué les recomiendas a las personas que nos están viendo? En dado caso que ellos quieran saber, oye, ¿sabes qué? Quiero sacarme de dudas, Jaciel. ¿Qué puedo hacer? Para allá, ¿no? Pues primeramente no busquen en Google porque te voy a decir una cosa de las preguntas, haciendo estadísticamente un análisis rápido de todos los sábados y viernes de preguntas que he hecho. La pregunta más choteada es ¿cuáles son los síntomas para que yo los descubra en casa? O sea, no, entonces primeramente deja de buscar en Google.
Luego me llegan con, es que vi que porque me salió un puntito de este color y fue una mancha de pluma, ¿no? Sí. O hay gente que entra porque vas a entrar en manía y en ansiedad y entonces no quieres hacerte la prueba. Siempre les digo, me estás diciendo que quieres saber si eres VIH positivo diciendo que no. O sea, a veces los seres humanos somos complicados. Queremos saber algo, pero negándolo. Ajá, como ahí, ¿no? Entonces, o sea, primero dejen de hacer eso. Segunda, hoy en día es difícil que alguien llegue a fallecer por SIDA. No sucede. O sea, la estadística de una persona que vive con VIH medicada va de más de los 75 años, así que relájense, ¿no? Sí. O sea, relax, no pasa nada, ¿no? Y dejen de estar investigando los temas de los antirretrovirales. O sea, antes de tomármelo, ya sé que o sea, ya resultaste alérgico, ya no te funcionó. O sea, entonces dense la oportunidad. Yo les digo que el primer año es una relación. Yo sé cómo lo voy a plantear y van a decir, ¿cómo crees? El primer año es un proceso para plantear una relación de amor hacia el factor que tú piensas que te está destruyendo la vida cuando en realidad te está dando una oportunidad de cambiar completamente. Me gustó ese concepto. Amor al factor que te está destruyendo la vida. ¿Podrías explicarlo un poco más a fondo para que entiendan ese...? No, yo siempre digo, y he sido criticado en las redes sociales porque digo, yo amo ser VIH positivo, ¿no? Porque la gente VIH positiva en el diagnóstico se empoderan al virus. Yo ya no soy capaz de vivir. Yo ya no soy capaz de tener sexo, de trabajar. Ya no. Y entonces el virus se hace un amo, dueño y señor de toda nuestra parte emocional, ¿no? Más aparte de los miedos, ¿no? Entonces deja de estar empoderando a algo tan mínimo, ¿no? Si no puedes amar lo que hay dentro de tu cuerpo, lo que en parte física te da, ¿cómo vas a querer dar amor a los demás? Y eso incluye amar lo que te destruye o lo que te intenta destruir. O sea, la solución no es atacar, la solución es voltear la perspectiva. Yo amo ser VIH positivo. Si alguien me dice, ¿te amas a ti mismo? Claro. Me amo siendo VIH positivo, indetectable, profesionista, lo que sea, no importa. Sí. Pero con integridad. Claro. ¿No? Y sí, la gente cuando les dices, o sea, cuando yo le digo a la gente es que yo amo al virus que está en mi cuerpo, es que tú quieres romantizar al VIH o quieres que la demás gente se transmita. No estás diciendo eso. No, yo no voy, el mensaje nunca fue para ellos. ¿Qué pasa? Que lo que choca te checa y a lo mejor el contenido llega a las personas que lo necesitan, ¿no? No tienes por qué sentir que tu vida terminó siendo VIH positivo. Claro, le estás hablando a las personas que a lo mejor sufren emocionalmente de este diagnóstico. Claro. Y les estás diciendo, pues bueno, a ver, tú puedes decidir, ¿no? Claro. Cómo tomar las cosas. Y tú, por ejemplo, les estás enseñando cómo lo tomaste tú. Claro. Y fue una manera positiva para vivir. Y tanto me sirve a mí, ¿no? Siempre creo que las cosas que haces tienen que ser para ti, para tu familia y para algo más superior, ¿no? Entonces, si te sirve a ti, si le sirve algo superior, siempre estás sirviéndole a toda la comunidad al final, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre que hago un contenido, a lo mejor no tendré las mejores tácticas de baile, porque no las tengo, ¿no? Ni mucho menos. Pero ni yo, me decía un amigo el otro día, porque estaba enojado, él le está contando, ¿no? Es que cuando hago un video tonto, o sea, un video que la comunidad normal hace, ¿no? De un bailecito, la gente no va. Pero cuando levanto la voz y le hablo al corazón de las gentes que son VIH positivas, se viraliza, ¿no? Y me dice, qué bonito tener esa facilidad, ¿no? Para que la gente se comunique contigo desde lo real, no alabando lo irreal, ¿no? Eso es muy cierto, ¿eh? Ese te lo voy a robar. Check, ¿no? ¿Lo anotaron? Pero sí, eso es muy cierto, ¿no? Llegar al corazón de las personas, a las emociones y tratar de entenderlas desde esta parte humana, ¿no? Sí. Porque no es como que vamos a hacer un trend de TikTok de baile para el VIH. Eso a lo mejor pues puede llamar la atención, pero no va a cambiar las cosas, ¿no? Y creo que algo que he visto de tu contenido es que tratas de cambiar las cosas porque tratas de acompañar a la persona. Claro. Hoy en día ya no hay conexión con la gente. No, ya no. Ya no hay. Entonces nada más, este es tal, ella es tal. Se acabó, ¿no? ¿Y dónde están las historias? Exacto. La conexión es muy importante. Sí. Y sí, por eso creo que es importante transmitir esta historia que nos cuentas para que la gente se identifique. Oye, Jaciel, cuéntame un poco de cómo podemos diagnosticar esto, de cuáles son las maneras, de qué pruebas hay,
Digo, para el público en general. Sí, ¿no? Mira, hoy en día yo creo que los avances médicos nos dan hasta pruebas de 4ª generación que te las puedes hacer tú en casa. Nada más tienes que no las compres en Mercado Libre. No, y tampoco en Amazon. O sea, siempre que quieras hacerte este tipo de pruebas, acude a un laboratorio. O sea, esa prueba a partir de los 16 días ya te puedes hacer la prueba ahí buscan un antígeno. Entonces los diagnósticos son más oportunos, ¿no? Si quieres ir, pues no pasa nada. O sea, simplemente es, oigan, necesito una prueba para VIH, ¿no? Y te la dan. Y te la dan. Ni te van a juzgar, mucho menos. Uno pensaría que es el único caso. No, o sea, la gente, el personal médico sí está entrenado para esta parte, ¿no? Tú no. O sea, es así, ¿no? Yo Claro. digo. Es más fácil de la que a veces lo que la gente piensa, ¿no? Piensa. Piensan que es como un momento canónico donde todos tienen que enterarse y va a ser así de que van a hacer la prueba, ¿no? Sí, justo. Realmente tú puedes ir, te hacen la prueba y te sacas de dudas, ¿no? Sí. Eso es muy importante. O sea, entonces, pues ya esta prueba de 4ª generación te la dan en 30 minutos el resultado. Claro. Entonces, nada más quítate el miedo. O sea, deberías tener miedo más a otras cosas, no sé, a las deudas o algo así. El VIH no es un motivo para que realmente estés así como de, ay, mi vida se acabó. Oye, entonces a partir de esto escribes un libro. 2. Escribes 2 libros, sí. Pero empiezas con uno muy importante, ¿no? Sí. Que es Renacer. Sí. Renacer, ¿verdad? Sí, Renacer. Chiquitín. Ok. ¿No? Cuéntame un poco. Pues mira, Renacer justamente nace por la idea de que yo no encontraba, pues, esta persona o esta comunicación en donde yo pudiera realmente plasmar, ¿no? Y decirle a la gente lo que yo viví siendo VIH positivo, ¿no? Sí. Entonces, El camino de la oscuridad a libertad personal, Renacer, narra esta parte de cómo nos oscurecemos cuando nos diagnostican, ¿no? Perdemos nuestra libertad. O sea, la gente misma se pone en unas cadenas y dice, ya no puedo, o sea, ya, mi libertad se acabó. Y se vuelven oscuros. Por eso el camino de la oscuridad a la libertad personal. O sea, ese libro es la manera en la que yo viví, ¿no? Este tiempo siendo VIH positivo. Qué padre. Y es detallado, digamos sí, que sí. Plasmas de cierta manera cómo te sentías, cómo fue esto. Sí, claro. Das recomendaciones. Sí, o sea, yo creo que las personas, primeramente cuando llegues a este libro, todo, o sea, las personas que lo lean, pues te va a sacar unas lágrimas porque es todo lo que está ahí, ¿no? O sea, todo lo que tú piensas que estás solo, ahí está. Y te explica cómo vas a estar pues fragmentado en algún momento, cómo te sientes desconectado, cómo viene este coraje de buscar, o sea, de querer culpar a otros, ¿no? Después esta conciliación de por qué me castiga la vida de esta manera, ¿no? Después todo este proceso de estar en guerra, ¿no? Y justo en ese capítulo en guerra, les digo, uno está en guerra desde el momento del diagnóstico hasta el momento en que prioriza su vida. Desde ese momento todo empieza a cambiar, ¿no? Y entonces resulta que tienes un libro que la gente me dice, es que es todo lo que viví, todo lo que yo quería que alguien me explicara. Claro. Oye, y qué padre, ¿no? Que puedas acompañarlos en esto. Sí. Y después escribes otro libro. Sí, su hermano. Su hermano nace justamente en el 2023, ¿no? Uh-huh. Y es Revivir del abismo de la adicción al amor propio. Ok. Entonces, nace este segundo, es la de la serie Renacer, ¿no? Y llega 2023 junto con la primera edición la reedición de Renacer. Ok, cuéntame. Sé que pues, un libro no se puede resumir en unas frases, pero sí. Cuéntame por qué escribiste el segundo. Resulta ser que es importante que, como cualquier persona, también atendamos la salud emocional. O sea, el final del primer libro te enseña que las luchas y pues las situaciones que vienen a la vida son constantes, pero al final, si decides revivir, sigues adelante, ¿no? O sea, el mensaje del primer libro es que entiendas el concepto de que tú mismo tienes que cambiar y que no empoderes al virus. Y al final te lleva por un camino en donde encuentras tu libertad. Tu libertad hacia las críticas, personalidades o discursos de odio. Pero no significa que siempre sanemos. Sí. ¿No? Entonces, yo llego a una edad adulta, siendo un niño, ¿no? Porque muchísimas cosas, ¿no? Yo tuve una abuso sexual a los 5 años y nunca lo hablas y te quedas callado. Y entonces empiezas a guardar cúmulos y cúmulos de emociones y de emociones, ¿no?
Hasta que un día, o sea, dije, estoy harto de la vida, ¿no? Y ni siquiera, o sea, el VIH tenía algo que ver, pero era mi pretexto. Claro. Y fui al consumo de una sustancia, ¿no? Que está de moda, ¿no? El cristal. Y fue complicadísimo. Lo perdí todo, ¿no? En una circunstancia en la cual se me iba la vida. Y la gente dirá, es que no, o sea, todo lo que hiciste, no, es humano. Me deshumanicé yo mismo y entonces no pude expresar mis emociones y eso me llevó a buscar una fuga emocional, Claro. ¿no? Es una batalla que, Sí, como tú dices, desde esta edad infantil, sí, pues tenías, independientemente de la otra batalla, ¿no? Con el VIH, sí, esto es diferente, ¿no? Que no importa la edad, pues nos puede pegar. correcto. Y tú viviste eso y es de humano cerrar, ¿sabes? Sí. Creo que todos, de hecho, los mejores cambios y las mejores cosas que existen es por un error. Justo. Y creo que era, no voy a decirlo de esta manera, no creo que lo tomes negativo, pero creo que era necesario, ¿no? Que Sí, pasara. no, también estoy de acuerdo, porque si tú me dijeras, te comento algo súper divertido, o sea, estaba viendo las historias, pues que Instagram a veces te da como perdón, TikTok y te manda Instagram un día antes o tal Sí. año, ¿no? Entonces estaba viendo esto y de repente me noto hace un año en una situación de consumo total, ¿no? O sea, una destrucción y veo un video, ¿no? De estos que grabé y veo la cara de cómo se me ve y me permito recordar todo, ¿no? Sí. Entonces, si no hubiera pasado por eso, no hubiera nacido un segundo libro, ¿no? Y no sería la persona que en este momento estoy trabajando en mí para poder apoyar a los demás, ¿no? O sea, no soy infalible, pero todas las cosas, o sea, los cambios no son malos, simplemente son cambios. Nosotros les damos la perspectiva. Claro, si tú me hubieras dicho hace un año, cuando yo estaba en una situación de aislamiento, ¿no? En una institución, si tú me hubieras dicho que iba a estar un año después sentado aquí contigo presentándote mi segundo libro y disfrutando de esta charla, yo te diría, no es cierto. Y eso implica que todas las personas podemos caer en una adicción. O sea, la gente siempre dice, ay, es que no, o sea, son drogas. Hay señoras que tienen adicción al diazepam, adicción a copas de vino. O sea, la adicción está más cerca de lo que ustedes piensan, ¿no? Y sí se Claro. puede salir, sí, que es complicado también, ¿no? Y que al final de cuentas uno aprende que la vida es constante cambio. Entonces, por eso sus nombres, renacer y revivir, porque después de renacer hubo un momento en que perdí la vida. Sí. ¿Cómo trabajaste esto? Si se puede saber cómo saliste de esta parte de la adicción. La realidad es que es una de las sustancias que más términos emocionales puede llegar a usar. Y yo había un momento en el que venía de un secuestro, venía del abuso sexual, venía de muchísimas cosas. Entonces, no era el tema de simplemente de querer ya estar en la vida, ya dolía demasiado. Sí. No, demasiado, era una situación en que yo decía, pero el uso de las sustancias te quita muchísimo, ¿no? Porque no hay un consumo social, ¿no? Habrá personas que a lo mejor puedan mantener determinados estándares o márgenes, ¿no? De consumo de algunas sustancias, pero no todas son así y la mayor parte caemos en adicción, ¿no? Sí. Entonces, no solamente veas el trasfondo de la adicción, ve el trasfondo emocional. ¿Cómo salí de ahí en el momento en el que todo se me quitó? O sea, todo. Y en ese momento, cuando uno piensa que lo pierde todo, entonces empieza a hacer una reflexión inmersa, ¿no? Quitarse el papel de víctima para empezar a ponerse el papel de adulto. Claro. ¿No? Sí, la gente se fue de tu vida, sí, es verdad, no era la manera, pero las consecuencias te tocan pagarlas a ti. Sí. Y sí, no es fácil. Uno a veces no quiere pagar consecuencias y menos en temas de consumos, pero todo pasa. Las adicciones, bien dijiste, y esto es real, esto es evidencia científica. El 90% viene de problemas emocionales. Sí. Realmente un adicto, todos somos adictos a las cosas, dijiste algo muy, muy cierto. Justo. La adicción nace de una falta emocional. Sí. Y es casi seguro que si tú tienes
algún problema emocional, una falta, Sí. una ausencia emocional o un tipo de evento Sí. que haya cambiado de manera drástica tu vida, caer en ser adicto a algo es muy fácil. Sí, claro, ¿no? O sea, el círculo de una adicción es sencillísimo, ¿no? O sea, malestar emocional, ¿no? Y entonces va a buscar la fuga, ¿no? Y es interesante que la perspectiva de una adicción sea de personas que piensan que no tienen futuros o que son personas que cayeron en vicios, ¿no? Sí, Realmente, la adicción, si la volteamos a ver, hay todos los estratos. sí. O sea, la imagen de un adicto hoy en día no está muy viralizada quizá por ciertas cosas de costumbres, pero cualquiera tiene adicción y es lo que en el segundo libro les digo, ¿no? O sea, gente que luego es muy moral y, es que yo no usé sustancias, ¿no? Pero ¿qué tal vas al bingo? ¿Qué tal te comes 5 paletas de azúcar? ¿No? Esos son adicciones, procesos emocionales que tú también traes, ¿no? No Sí. somos diferentes. Me gusta esa manera de pensar, Jaciel. Oye, Jaciel, y algo que yo, por ejemplo, vivo y que yo sé que tú también ya lo vives también en este mundo de las redes sociales, porque me lo dijiste, es a lo mejor los comentarios negativos. Ujú. Yo tengo un tipo de hater así súper de Los que hermosos haters. están raros, ya los catalogo, me divierto hoy en día. Sí, Sin embargo, pues es algo que iba a pasar, ¿no? Entre más sí, gente nos ve, entre más gente comenta, entre más más choque. tu contenido llega a más personas, pues es evidente que te vas a encontrar con personas pues, que no simpatizan contigo y es completamente normal, ¿no? Sí. ¿Tú cómo vives este acercamiento con los haters, con estos comentarios negativos y de cierta manera, yo podría decirlo, discriminación? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, las redes sociales son un campo abierto hoy en día en donde cualquiera puede lanzar una opinión y puede ofender susceptibilidades, ¿no? Y bueno, ¿yo cómo lo manejo? Pues de una manera real. Soy una persona que decidió hacer contenidos y que no le van a gustar a muchos, pero que tal vez le gusten a los demás. Si no estoy abierto a que me critiquen, entonces no hago contenido. ¿Cómo lo manejo yo? Hoy en día hay muchas maneras en las cuales ya evitar el hate. Ya tenemos, afortunadamente para los creadores de contenido han empezado a hacer, ¿no? O, pues filtros de seguridad para evitar justamente el hate, ¿no? Y es para cualquier persona. Hoy en día todos somos creadores de contenido, ¿no? Y puedes colocar determinados filtros para que ya no veas palabras, todo. Y es que eso también es salud mental. Porque sí las redes sociales comunican, pero sí las redes sociales destruyen. Sí. Y uno piensa que no y se va a dormir y luego traes aquí el comentario de fulanito 55 y dices, no, es que sí me afecta. Entonces uno tiene que aprender a manejar esta inteligencia emocional. Sí, es parte fundamental de estar en este juego de las redes sociales, Sí. porque es un juego también, ¿no? Tenemos que Sí. entender que Sí. pues va a ser así, ¿no? Va a ser así. Ujú. Y ahora en la vida real, ¿no? Que es la vida real, ¿no? Ujú. Tú te has enfrentado a personas así en el ámbito de el VIH, que digas, híjole, pues entiendo que no sabe mucho, entiendo que no le puedo pedir peras al olmo, Sí. pero te tienes que enfrentar, ¿no? Sí. Es parte de la batalla, ¿no? Sí. Es parte de ganar estas batallas. ¿Te ha pasado? Sí, más de lo que pareciera, ¿eh? O sea, no es sencillo de hacerlo así. De por sí traen ya sus propios estigmas, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Entonces hay que mantener, yo siempre digo una cosa, no, en el segundo libro lo digo también, no quieras cambiar al mundo, vuélvete tú el cambio y ayuda a los demás, ¿no? Entonces, no, ¿cómo cambiamos nosotros la perspectiva de la gente? Pues sí, tal vez hiriendo algunas susceptibilidades, pero son susceptibilidades que nacieron de la ignorancia. Sí. Sí, me encanta ser responsables, ¿no? Sí. Porque, pues bueno, no podemos cambiar lo que las demás personas piensen de nosotros, digan de nosotros Pues sí. o quieran hacernos a nosotros, ¿no? Lo que sí podemos cambiar es lo que podemos hacer Sí. nosotros. Exactamente. Gana a través de tus acciones, no a través de tu argumento. Sí, claro, porque me preguntan, es que cómo hacemos para que la gente ya no exista discriminación en el mundo, ¿no? Sí. Siempre va a existir. No es una negociación, vamos, estos términos siempre nos van a acompañar. Entonces la discriminación se combate con información. Por eso hay que seguir hablando de VIH en estos tiempos. Un mito muy también recurrente que veo es que muchos me dicen, oye, no tengo dinero, ¿no? Ujú. A lo mejor, Jaciel, sí tienes los medios económicos, pero no tengo dinero. Y me dicen, ¿cómo hago para hacerme pruebas? ¿Cómo hago para recibir el tratamiento? La gente dice,
no tengo dinero, ¿puedo tener acceso a eso? Claro, México es uno de los países en un acuerdo internacional para garantizar que nuestro país o todos los estados de la República puedan darte tratamiento antirretroviral de manera gratuita. Siempre va a ser gratuito, ¿no? Hay personas que muchas dicen, ¿no?, que una gestión anterior tenía el Seguro Popular, ¿no?, y que esta gestión lo quitó y que desapareció el Fondo Catastrófico para Desastres, que era el que financiaba. Siempre vas a tener retroviral, no va a pasar nada. Hay dinero específicamente, ¿no?, para este tipo de situación. ¿Cómo puedes tener el tratamiento antirretroviral gratuito? Bueno, si tienes seguridad social, sea IMSS o ISSSTE, acudir a estas instituciones con tu médico familiar te va a hacer las pruebas, tienes que seguir el proceso, no es rápido, no quieran que se los den en un día. Hay miles de pacientes, entonces si hoy te diagnosticaron, cuéntale 2 meses, 2 meses y medio. No te va a pasar nada. Y si el médico ve que traes una carga viral altísima y es delicado, acelerará el proceso para asignarte el antirretroviral, ¿no?, porque es gratuito. Si no tienes seguridad social, yo no tengo seguridad social, no tengo nadie que me respalde, bueno, entonces si eres de la Ciudad de México, vas a las clínicas Condesa. Sí. Ahí te van a dar también tratamiento antirretroviral, te vas a tener que dar de alta en el INSABI. Ellos te dirán cómo, te llenas unos papeles, tampoco es rápido, cuéntale 1 mes para que te den tratamiento, ¿no? Ok, entonces, o sea, y también los extranjeros los pueden tener. No les van a dar todo el tratamiento, pero si tienen alguna emergencia, alguna situación, les pueden ayudar con semanas en determinados casos, ¿no? Yo no lo sabía. Sí, ¿no? En la Clínica Condesa, sobre todo. En Seguridad Social atinaría nada más a población, pero la Clínica Condesa tiene un programa para poder ayudar a extranjeros, ¿no? Vale. Entonces ahí lo están. No es que no tengas dinero, es pretexto. Es querer, ¿no? Es investigar. Otro mito, a lo mejor un poco extraño, un poco tonto. Toqué a un paciente VIH positivo. Me infecté de VIH. Sé que suena súper Raro. retrógrado. ¿Qué les tienes que decir a esas personas? No, o sea, ni por besos, ni por comer, ni por compartir, no sé, los cubiertos o cualquier situación, no sé, por compartir, no. Realmente eso es un tema que traemos arrastrando. La única manera de transmitirte es, ya sea que estuviste en contacto directo con el virus, podría ser con algún líquido como es el semen, como es fluido vaginal, ¿no?, precum, o si estamos teniendo contacto con sangre, ¿no? Ahí sí nos podríamos transmitir. Pero fuera de eso, si estás indetectable, no puedes. Y entonces, no, por tocar tampoco. Imagínate. Te hago esta pregunta porque tú sabes más que yo que sigue siendo válido este tipo de mitos hoy en día, a pesar de todas las campañas de información que ha hecho la Secretaría de Salud, que pienso, y esto es ya algo personal, no ha sido de la mejor manera. Hemos mejorado muchísimo en los últimos 10 años, pero se necesitaría más de difusión y esta visibilidad, ¿no?, a esta enfermedad. Sí, la realidad es que sí se ha avanzado mucho, ¿no? Sí hemos tenido un mejor camino, sí hay más respeto, más integridad, ¿no? Pero yo creo que falta también muchísimo más, porque si no, no tendríamos casos de diagnóstico ahorita. ¿Qué opinas de la frase el VIH no existe? ¿Te has topado con ese tipo de personas en redes sociales? Muchísimo. No existe, o ya tengo la cura, o te vendo el té de la uña de no sé quién, o te vaya a hacer esto y te voy a curar, ¿no? Y yo así de, no, pues, o sea, son disidentes, ¿no? Y está bien. O sea, a ver, también hay personas que son VIH positivas que dicen, yo no me quiero tratar. Estás en tu derecho. Sí. Pero entonces cuídate y por lo menos no estés transmitiendo a los demás o infórmale a los demás que no te estás tratando por tu voluntad, ¿no? Eso sería responsable. Eso sería responsable, ¿no? O sea, yo creo que va a partir de ahí, de una responsabilidad compartida. O sea, tanto aviso como también soy consciente, ¿no? O los que dicen, es probable que ya tengan una cura del VIH. ¿Qué opinas de eso? ¿Es ahí? Yo creo que hay muchos mitos sobre este tema en particular. Yo creo que no hay una cura y médicamente yo lo he platicado, ¿no?, con infectólogos. A ver, el tema del VIH es que el VIH es un virus que se activa y desactiva y tenemos muchos reservorios en nuestros organismos, las personas que vivimos con VIH. Muy importante. Entonces, porque me dicen el tratamiento antirretroviral, ¿no? O sea, si disminuye la carga viral, ¿por qué no me cura? Bueno, el antirretroviral solo va a atacar a las células de VIH activas. En nuestro organismo hay reservorios que son como pequeñas bóvedas donde el VIH guardó sus copias, pero están desactivadas.
Y el antirretroviral no ataca a las células de VIH activas. Sucede de misma manera con los estudios mosaico que han tratado de desarrollar esto, ha sucedido, ¿no? Entonces, cuando se lograse en muchos casos eliminar el VIH, se eliminaría el VIH activo. Pero el inactivo ahí sí puede pasar mucho tiempo y se puede activar. Por eso es que la cura, muchos dicen que sí, que ya salió, ¿no? Que es que las farmacéuticas, yo creo que está difícil. Puede que pase, ¿no? En un Puede futuro. que pase en un futuro. Pero por ahora. No, por ahora no. Sabemos lo que sabemos, sí. ¿no? Y Jaciel, entonces, muchos preguntarán, ¿una persona que vive con VIH puede vivir su vida normal? Sí, completamente. O sea, bueno, yo llevo 7 años viviendo ya con VIH, ¿no? Y lo veo desde una perspectiva muy sana. O sea, realmente yo tengo una vida muy, muy bien hoy en día. Sí, como cualquier ser humano he pasado por eventos y cambios, ¿no? Pero estoy aquí. Y la realidad es que el VIH no ha sido un impedimento. O sea, he llegado a un punto en el cual he trabajado mucho mi salud emocional. Mi diagnóstico es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es cuidarme a mí. Ya después cuido a los demás. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, es que tú tienes que cuidar a los demás. Yo no, a ver, yo no soy responsable de decirle o de ponerle el condón, mejor dicho, a otra persona, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que le lastima a la gente. Que a lo mejor nos voltean a ver y dicen, pero es que no te ves enfermo. ¿Cómo crees? Tú tienes VIH, sí, ¿no? Pero es que no tienen, o sea, no tienen una idea clara. Sí, justamente cada quien es dueño y es responsable, ¿no? De lo que hace, de lo que quiere. ¿Y tú qué quieres para el futuro, Jaciel? ¿Qué es lo que te gustaría lograr en el futuro? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, pues primeramente me gustaría que si hay posibilidad de que podamos apoyarnos en el sistema médico y ver ciertas innovaciones en tratamientos antirretrovirales, eso se agradecería mucho, ¿no? También a poder seguir apoyando a personas que a lo mejor no tienen completamente los recursos para hacer campañas ampliadas a determinados poblados, ¿no? Eso sería importante. Y que también más personas empezaran a hablar de su perspectiva de cómo ha sido vivir con VIH, ¿no? Sí. O sea, si no visibilizamos a los demás no nos van a hacer espacio y no estamos peleando por un espacio, estamos conviviendo sanamente, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que le digo a las personas VIH positivas. Tú tienes derecho a vivir, ¿no? Y en cuanto a mi proyecto, bueno, yo estoy escribiendo ya el 3er libro, que no va a llegar todavía falta bastante, ¿no? Pero ese sería el cierre de la serie Renacer, ¿no? Entonces ya ahorita tenemos a los primeros 2, a Renacer y a Revivir. Y bueno, estos serán los eventos a más largo plazo. Oye, Jaciel, ¿y cómo te pueden contactar en tus redes sociales? Si te quieren invitar a que dieras una conferencia, otros podcasts, ¿cómo te pueden buscar? Me pueden buscar como Jaciel Lustres, únicamente así en Google, y ahí van a aparecer todas, o sea, los libros, las redes sociales, TikTok, ¿no? Entonces yo siempre estoy en pro de poder apoyar y disminuir el estigma que existe. Excelente. Y lo pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? Sí, está disponible en amazon.com.mx como Renacer o Revivir de Jaciel Lustres. Y por último, Jaciel, ¿qué le dirías a esa persona que nos está viendo a través de su celular, computadora, que le acaban de dar el diagnóstico y no sabe qué hacer? Como tú me dijiste, esa semana, ese mes, eso mismo que tú viviste, obviamente a su manera, ¿qué le podrías decir tú ya que estás aquí? Que estás literalmente, pues vaya, viviendo tu vida, te veo pleno, te veo feliz. ¿Qué le podrías decir a esas personas que a lo mejor tú te puedes ver reflejado en ellas, en el pasado? ¿Qué les podrías decir? Que sí hay un momento en el que obviamente sientes que la vida se termina, porque el primer pensamiento que te va a venir es que vas a morir, ¿no? Que todo se acabó, que todo cambió. Entonces, el primer pensamiento que viene es ese. Después yo creo que pasas por un pensamiento como de, bueno, voy a sobrevivir de alguna manera y ¿quién me va a querer? ¿No? Sí. Y después pasas por otra parte de ¿cómo voy a tener una familia? ¿No? Todo pasa. O sea, tienes aquí los 2 ejemplos de mi pareja, el que me transmitió. Hoy en día él no está, pero yo sí estoy, ¿no? Y estoy aquí tomando tratamiento antirretroviral. O sea, yo tengo un buen trabajo, tengo buenos amigos, tengo seres queridos. Sí, vengo saliendo de situaciones difíciles, ya de un ratote, mejor dicho, pero aquí sigo. No me despierto pensando que amanecí en un VIH positivo. O sea, no me permito
privarme de lo que me corresponde vivir por un estigma que yo mismo me estoy imponiendo. Porque el primero que me discrimino soy yo. Así que deja de discriminarte a ti. O sea, ni siquiera has empezado tratamiento y tú ya te diagnosticaste daño hepático, daño renal, ya también tienes, SIDA, no, ¿no? Y lo curioso es que quieres seguir viviendo. Entonces, ¿quieres seguir viviendo? Aplícate. Deja de discriminarte tú. Sí. Eso está fuerte. Sí, ¿no? Párale a tu estigma porque es que soy VIH positivo. Es que no. Tú mismo te estás segregando. Me encanta, Jaciel, y te quiero agradecer Gracias por acompañarnos en Medicina Viral. La verdad es que es una plática que pues todos aprendimos y creo que va a servir para muchas personas en redes y esperemos que pues tengamos más pláticas en el futuro, ¿no? Sí, claro que sí, me encantaría. Gracias por la oportunidad, Jaciel. No, gracias. Y bueno, él fue Jaciel Lustres, escritor, creador de contenido y amigo. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic en redes sociales. Este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio.